Buenos días, buenas tardes para todos a este nuevo conversatorio. Como siempre voy a plantear el tema de hoy, que son los partos, y después ustedes pueden participar quienes quieran de dos formas, o van a tener el chat donde pueden escribir sus comentarios, sus preguntas. Si alguno de ustedes quiere pedir cámara, por supuesto en el chat también pide cámara. Nuestro maravilloso asistente Marcelo les va a ofrecer la posibilidad de tener cámara y poder conversar. Bueno, partos es un tema infinito. Estaría bueno para que las mujeres quienes hemos atravesado partos con más o menos sufrimiento, con más o menos conciencia, no nos quedemos tampoco en nuestra pequeñita experiencia personal, sino que podamos pensar y reflexionar en términos humanitarios. En principio podemos decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad, las mujeres hemos parido en nuestras casas, en nuestra cueva, en nuestro refugio, en el lugar donde siempre nos hemos sentido más resguardadas y en principio acompañadas por mujeres muy experimentadas o mujeres sabias. Y hace muy poquito tiempo, en términos históricos, hemos dejado de parir en nuestras casas y nos vamos a un lugar distinto para parir. Ya sabemos que la medicina tradicional se metió en las escenas del parto con más desventajas que beneficios. Y también se ha ido perdiendo la sabiduría de muchas mujeres experimentadas que iban enseñando su oficio de generación en generación, ¿no? De madres a hijas. Hoy en día es muy difícil que las mujeres imaginemos o preparemos nuestras experiencias de parto por fuera de la medicina convencional. Está empezando un poquitito algunas mujeres a tener algún tipo de pregunta, pero hoy en día es difícil, o sea, apenas nosotros descubrimos las 2 rayitas del test de embarazo, ya creemos que tenemos que ir a consultar con algún médico. Y acá vamos a tratar de mirar este tema desde dos lugares. Por supuesto que a que la tecnología exista a favor de situaciones que se pueden resolver gracias a la tecnología es un gran avance y es una gran suerte para la vida de las mujeres. Lamentablemente, el uso de la tecnología vino a inundar todas las experiencias de parto, entonces pareciera que las mujeres estamos al servicio de la tecnología y no la tecnología, como puede ser en su máxima expresión una cirugía como la cesárea, que por suerte hoy se puede practicar sin riesgos para la vida de la mamá y para la vida del bebé. Lamentablemente eso se ha convertido en el hecho más usual que tenemos más a mano, con la idea de resolver rápido el asunto, justamente cada vez con mayor ignorancia sobre qué es lo que el proceso de un parto significa en la vida de una mujer, no solamente en el cuerpo de una mujer, sino en la organización psíquica de cada parturienta. Esto es algo que solamente en 2 generaciones prácticamente se ha perdido. En parte porque los médicos jóvenes hacen sus prácticas y aprenden a asistir los partos prácticamente en las salas de cirugía. Entonces se vuelven muy expertos en cortar, en sacar, ¿no? En sacar al bebé rápidamente, después en despegar de las paredes del útero la placenta y que después coser y que las cosas salgan perfectamente bien en tiempos cronometrados y con total justamente control de la situación. Y esto es lógico. No podemos pedir a los médicos que prácticamente nunca han visto el desarrollo de un parto fisiológico, que se sienten a esperar con todos los nervios y la angustia que le produce de tener que asistir a algo para lo cual no han sido preparados. Por supuesto que está muy bien que existan las anestesias cuando son necesarias, o los analgésicos, o alguna práctica que facilite cuando el proceso del parto se obstaculiza, se para, o pasa alguna cosa que realmente la parturienta o el bebé requieren ayuda. Y eso está muy bien. Lamentablemente, que un 8 o un 10% de los partos requieran ayuda no significa que el 100% de las mujeres tengamos que estar sometidas a rutinas hospitalarias y a prácticas
muy invasivas, inclusive a veces muy crueles, cuando todavía no se presentó el obstáculo, es decir, que la posibilidad de que el parto se desarrolle como se tiene que desarrollar es lo más factible. Acá tenemos varios problemas. Yo creo que el principal es la ignorancia de la mayoría de las mujeres. Y lo que va a suceder en la escena del parto no empieza el día del parto. Probablemente empieza con nuestro propio nacimiento y con la cantidad de experiencias a las que hemos estado sometidas. Hoy voy a hablar de las mujeres porque estamos hablando de los partos, aunque esto que voy a decir le cabe también a los niños, a los varones, y es el cúmulo de experiencias injustas que hemos vivido a lo largo de toda nuestra infancia. El nivel de desprecio, de destrato, de desamor, a veces de violencia, visible o invisible. Hoy escuché decir a una persona que me gustó mucho, lo dijo con palabras que realmente voy a tomar y las voy a usar. Dijo, los adultos usamos el arte de estropear la vida de los niños, ¿no? Y la mayoría de nosotros venimos de infancias muy estropeadas, muy lastimadas, muy duras, difíciles, injustas. Es decir, la enorme mayoría de nosotros no hemos atravesado nuestra infancia con una mirada compasiva, amorosa, cercana, disponible, cobijante por parte de nuestra madre o de las personas que nos han criado. Entonces, a medida que vamos creciendo, también nos vamos distanciando, alejando de nuestro ser esencial, de nuestras potencialidades, de nuestra vulnerabilidad, de nuestros deseos, de nuestras búsquedas genuinas, de nuestra exploración, de nuestra curiosidad, de nuestra creatividad. Y así es como nos vamos constituyendo en niños, luego en adolescentes, luego en jóvenes, y un buen día, algunas mujeres, no se sabe muy bien por qué, terminamos preñadas y un buen día el parto va a tener que acontecer. Claro, depende del nivel de ignorancia o de miedo o de lealtad al discurso materno. Quienes me conocen saben que ahí hay una parte muy importante de mis investigaciones, ¿no? Cómo los individuos, hombres y mujeres, seguimos fieles, leales a aquello que mamá nos dijo o al punto de vista desde el cual mamá entendía la vida, su punto de vista, su lente. Y cuando llegamos al momento del embarazo y estamos buscando un ámbito o profesionales que nos ayuden para cuando el parto acontezca, muchas veces estamos directamente metidos en un cauce mínimo y en la mayoría de los casos ese cauce parece ser la medicina convencional. Que repito, la medicina la usamos cuando estamos enfermos y cuando tiene que resolver algo que no podemos resolver por nuestros propios medios. El parto, en principio, es un hecho que pertenece a la vida sexual de las mujeres y que requiere un máximo de conocimiento sobre nosotras mismas, un máximo de conexión con nuestras vivencias y el contacto con el bebé que llevamos en nuestras entrañas, un máximo de confianza en nuestras capacidades, también confianza en poder relajarnos en nuestra vulnerabilidad, en nuestra fragilidad, en permitir que esa debilidad o esa vulnerabilidad, esa blandura, que podamos también tener confianza en el devenir de la vida, en lo que nuestro cuerpo va a poder preparar, que así como hemos logrado concebir una criatura y darle y permitir que evolucione y que crezca dentro de nuestro vientre, hay un momento donde nuestro propio cuerpo, nuestra propia espiritualidad, también va a poder permitir que acontezca, que nuestro cuerpo se abra. Para que nuestro cuerpo se abra tenemos que estar muy disponibles en términos afectivos, en términos emocionales, en términos espirituales y también en términos físicos, corporales, porque claramente el cuerpo del bebé tiene que atravesar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se tiene que abrir como una flor.
Por eso digo que la escena del parto empieza con nuestro nacimiento y tiene que ver con la totalidad de nuestras experiencias vitales, porque hay que tener mucha confianza en sí mismo y en la vida para permitir que nuestro cuerpo se abra como una flor. Estamos todos llenos de miedos, de peligros, de control, de, de negatividad, de ideas sobre lo malo o lo horrible o las cosas espantosas que nos pueden pasar, independientemente de las amenazas reales que muchas mujeres recibimos efectivamente en la escena del parto en los medios hospitalarios. Cuando vamos a un lugar para parir, un hospital, un hospital público, privado, bueno, malo, con buenos asistentes, con malos asistentes, conocido, desconocido, lo que sea, en principio, en los hospitales, los médicos y paramédicos están acostumbrados siempre a hacer algo y rápido. Y el parto tiene una lógica absolutamente contraria. En el parto prácticamente no hay nada para hacer y cuanto más lento, mejor. Casi les diría que para que un parto se produzca, lo ideal sería no hacer nada, salvo cobijar a la mujer, que se mantenga la parturienta en un ámbito muy seguro, muy tranquilo, silencioso, sin darle indicaciones, sin que se sienta en peligro, por supuesto sin amenazarla, sin atarla de pies y manos, sin meterla en una camilla obstétrica, sin decirle con que tiene 30 minutos y no va el cuchillo, sin ponerle en altoparlante los latidos del corazón del bebé, que ustedes saben que con cada contracción los latidos bajan y después el bebé se tiene que recuperar. Entonces son todas cuestiones técnicas que a la parturienta le dan una sensación de que en cualquier momento algo va a suceder o algo se va a poner mal o que va a haber una urgencia. Les digo esto porque nosotros ya en el inconsciente colectivo tenemos la idea justamente de que si vamos a un hospital es porque algo tienen que resolver. Ya a veces a muchos de nosotros hasta nos hace mal el olor, ¿no? De los hospitales, de todos esos olores muy fuertes de la asepsia. Así que lo que podemos mirar en términos así, bien como si miráramos globalmente, es que la mayoría de las mujeres hemos perdido ese contacto con nuestro ser femenino y que las escenas del parto son momentos excepcionales para recuperarnos, en principio, en nuestra vulnerabilidad y también en nuestra fortaleza. ¿Por qué digo nuestra vulnerabilidad? Porque a medida que el trabajo de parto se desarrolla, hay un punto, y esto lo saben las mujeres que hemos tenido la posibilidad de parir en casa sin que nadie nos dé indicaciones, sin anestesia, sin oxitocina sintética. eh, Hay un punto, en principio ya hacia el final del trabajo de parto, en que el dolor, que es muy importante, porque el dolor nos hace meternos más en nuestra propia cueva interior y estamos menos distraídos con lo que nos dicen o lo que pasa afuera. Michelle Odan lo llama el momento en que las mujeres nos vamos a otro planeta. A veces, y no sé si algunos de ustedes lo han vivido, como la sensación de me voy a morir, y bueno, y me voy a morir. Ese instante en el que realmente nos relajamos porque estamos dispuestas a poder pasar a cualquier estadio, inmediatamente después sucede el expulsivo, que es cuando la cabeza del bebé corona, ¿no? O sea que hay que estar dispuesta a alargar y a decir, puede pasar cualquier cosa conmigo, inclusive me puedo morir. Ese nivel de vulnerabilidad es el que permite después la máxima fuerza vital de una mujer. Muy pocas mujeres hoy en día, en el siglo XXI, podemos contar nuestros partos como experiencias absolutamente reveladoras de encuentro. Algunos lo llamarán encuentro con Dios, otros lo llamarán encuentro con nuestra propia divinidad, otros lo llamarán el encuentro con nuestro femenino profundo. Cada uno lo llamará con las palabras que le resuenen. Y haber atravesado por ese momento tan
divinamente humano, hace algo muy importante, que esa criatura que nace nos permite a las mujeres que aflore también el instinto materno. Ese instinto que siempre hay muchos intelectuales en todas las épocas, a veces se pone de moda la discusión de que si existe el instinto materno, si no existe. Bueno, que en principio son discusiones bastante que no tienen mucho sentido. Eh, por supuesto que existe el instinto materno, como existe el instinto del bebé de buscar, oler, encontrar y succionar el pecho materno, es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es algo que no perdemos nunca los seres humanos. El instinto materno solamente puede suceder si una mujer consigue parir a una criatura en excelentes condiciones de amparo, de cobijo, de tranquilidad, de protección, que no se está ocupando de nada, que está totalmente metida segregando oxitocina. Y entonces la lógica, la consecuencia va a ser de que instintivamente va a querer proteger, lamer, amparar, cuidar y nutrir a esa criatura. En la enorme mayoría de los casos, las mujeres estamos, en principio, con anestesias. Muchas veces se nos practica una episiotomía con anestesias, ¿no? Locales con la epidural, a veces la cesárea, a veces igualmente no, hemos parido vaginalmente, pero recibimos amenazas o indicaciones o tiempos y algunas barbaridades que no voy a repetir aquí, cada uno sabe lo que ha vivido en su propio parto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de segregar oxitocina, las mujeres segregamos adrenalina, que es esta hormona que necesitamos o para luchar o para escapar. Claro que después de haber pasado una situación tan traumática, y esto no tiene que ver con el dolor del parto, traumática por el nivel de sufrimiento y de ataque que hemos recibido y de la cual nosotros podemos tener registro o no, podemos ser conscientes o no de ese nivel de ataque, de sufrimiento, de amenaza, que por supuesto que cuando nos entregan a la criatura, no sentimos nada por esa criatura, porque estamos segregando adrenalina. La adrenalina mata oxitocina. Si nosotros estamos en plena guerra y tenemos que escapar o tenemos que confrontar, no tenemos tiempo para hacer el amor. Son dos cosas que, para hacer el amor, un momento donde hombres y mujeres también segregamos niveles de oxitocina, solo lo hacemos cuando estamos como cuidados, cuando no tenemos que estar protegiéndonos ni viendo si va a venir un asesino y nos va a matar. En esos momentos no podemos, ¿no? Tenemos que estar en un ambiente de seguridad, como mínimo, de cobijo, de intimidad, de tranquilidad, ¿no? Entonces uno se dedica a esas situaciones de amor. El parto debería ser una instancia de amor, independientemente de los obstáculos que puedan aparecer en un parto. En este sentido es muy importante porque las mujeres no tenemos que demostrarle ningún parto maravilloso a nadie. Lo que sí merecemos todas las mujeres es el máximo respeto, sabiduría ancestral entre quienes nos acompañan, acuerdos para ver cómo se va desarrollando el parto y si nosotros estamos necesitando algún tipo de ayuda, inclusive si esa ayuda es la indicación de una cesárea, porque el parto no progresa, porque estamos demasiado cansadas, porque hace 48 horas que tenemos contracciones, porque puede llegar a haber un inicio de un poquito de sufrimiento fetal si el parto se ha alargado demasiado, porque no conseguimos dilatar completamente, por el motivo que sea. Si no hay intervenciones, ni rutinas, ni inyecciones de oxitocina sintética, o sea, las cosas siempre se desarrollan lentamente en los partos. Los partos son lentos y es muy bueno que sean lentos y siempre hay tiempo para todo si no nos hemos metido a meterle a la parturienta una rutina que después nos obliga a otra, que después nos obliga a otra, que después nos obliga a la otra y terminamos fabricando la mayoría de las cesáreas. Si un parto sucede en buenas condiciones de máximo respeto, después no importa si finalmente hubo que hacer intervenciones, por ejemplo, una cesárea, porque fue absolutamente necesaria, porque se intentaron muchas cosas,
y la vida es misteriosa y a veces no sabemos por qué. A veces mujeres que soñábamos con un parto en casa finalmente terminamos en cesárea y a veces no sabemos por qué. Mujeres que están absolutamente desconectadas de sí mismas, de sus vidas, de sus cuerpos, de su vínculo de pareja y de la totalidad de su mundo emocional, tienen un parto de 30 minutos que otras personas las envidiamos absolutamente y no tuvieron ni siquiera, no alcanzaron, ¿no? Ni a ponerle un suerito al llegar al... No lo sabemos. En realidad eso ya está dentro del misterio de la vida. Pero lo que sí me gustaría conversar con ustedes es qué podemos pensar y ofrecer cada uno de nosotros, y en esto estamos incluidos hombres y mujeres, más allá de que hoy circula mucha información en Internet, hay buena información y mala información como en todos lados, ¿no? De cómo podemos acompañar a cada parturienta para que como mínimo con los recursos que tiene, sepa de que es un momento de la vida, y además tiene 9 meses de embarazo para prepararse, que es un momento, es una oportunidad en la cual puede empezar a estar más conectada con su ser interior. Y su ser interior no necesariamente es algo todo bonito. Probablemente su ser interior signifique realidades emocionales muy duras, muy difíciles. Por eso les digo, la mayoría de nuestras infancias han sido injustas, crueles, difíciles y probablemente la mayoría de nosotros tenemos poco registro de la dimensión del desamparo o el desamor o la violencia o el abuso que hemos vivido cuando fuimos niños. El embarazo es un muy buen momento para empezar a reconocerlo. ¿Para qué? Para prepararnos para un parto. Porque ¿qué es prepararse a un parto? ¿Es ir a hacer yoga? No, no necesariamente. Está muy bien hacer yoga. O ir a hacer ejercicios para ver cómo voy a respirar. Como, como dice, le escuché decir muchas veces a Michelle Odan, nunca vio a ninguna mujer que se olvide de respirar cuando está pariendo. La preparación para el parto es una preparación a un mayor conocimiento de mi propia realidad emocional. Voy a terminar ahora y vamos a abrir el chat. Les vuelvo a decir que lo podemos abrir, ¿eh? El que quiera puede escribir o puede pedir cámara. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que tratemos de no usar este conversatorio para que nadie relate con detalles sus propios partos, porque sabemos que cada una de nosotras las mujeres llevamos con dolor o con engaño o con fantasía los relatos de nuestros propios partos. Más allá, quienes hemos parido bien, mal, con mayor respeto, con crueldad o con maltrato, lo llevamos adentro nuestro. Probablemente eso que hemos vivido es un eslabón más en un continuum de la totalidad de nuestra vida. Ustedes saben que yo ofrezco a todo el mundo trabajar sobre nuestras propias biografías humanas. Y en el devenir de la biografía humana también podemos mirar la lógica de cómo llegué desconectada, inexperta, haciéndole caso a mi mamá, haciéndole caso al médico, ignorante, inmadura, miedosa o sin preguntarme nada, cómo fui llegando y después cómo salí también lastimada, quebrada, humillada, despreciada, ¿no? Y con menos recursos aún para poder hacerme cargo amorosamente de esa criatura que nació y que depende de mis recursos emocionales para ser atendido, nutrido, tenido en cuenta, cuidado, protegido. Entonces, los partos de las mujeres son una instancia fundamental. Son como esos eslabones en los que en la vida de la mujer son como esenciales. Pero ustedes piensen que los partos de nuestra mamá también al mismo tiempo es esa situación física y emocional que mi mamá vivió va a teñir también el inicio de mi propia vida. Entonces, vean cómo ustedes, todos estos eslabones, van generando una cadena transgeneracional, en principio, de mucho desamparo, de mucha ignorancia,
de mucho maltrato que después se va perpetuando a lo largo de las generaciones. Bueno, cuando quieran, pueden escribir en el chat, pedir cámara. A ver, aquí ya hay algo. Un segundito, voy a ver acá. Espera un poquito que voy a leer. Reina dice, hola Laura, gracias por tocar este tema tan importante que recomiendas desde tu perspectiva las dulas que podamos hacer a nivel psicoemocional en la preparación para el parto. Bueno, yo les digo a las dulas son el oficio del futuro. Necesitamos muchas dulas en este mundo. Yo las dulas en particular, y esto les juro, no les quiero vender nada, yo les ofrezco que como mínimo se formen en la introducción, en la introducción de mi escuela, mínimo. Todas las formaciones de dula que hay, en todas partes hay algunas formaciones muy buenas, se quedan muy concentradas solamente en el parto. A mí me gustaría que las dulas comprendan la función de la fusión emocional. La función, el fenómeno de la fusión emocional, y puedan tener también herramientas como para, en uno o dos encuentros con la mujer parturienta, puedan pescar muchos elementos de la vida de la mujer que la propia mujer no conoce de sí misma. Esto es una recomendación que les hago a las dulas, después ustedes averiguan. Eh, hay que prepararse mucho. Las dulas hoy en día hacen una formación de un año. Ustedes piensen que las matronas, las mujeres sabias de antaño, se preparaban toda la vida. Las niñas desde adolescentes acompañaban a sus madres a muchísimos partos. Este es un oficio muy delicado. No es solamente acompañar y ser amorosa y acariciar a la mujer. Hay que poder pescar de una parturienta en un momento de tanta vulnerabilidad, cómo aparece la sombra de esa mujer en la escena del parto y mucho más después con la criatura ya nacida, ¿no? Durante el embarazo probablemente no, porque es un momento de máxima luz, el embarazo, pero el parto y el puerperio, ahí sí. Milena. Lo voy a leer yo porque los demás no lo van a leer, Milena. Por eso les pido que cliquen donde dice para todos, por favor. ¿Qué sería una razón para la placenta no salir naturalmente durante el parto normal sin trauma? A ver, habría que mirar esto. En principio, lo que pasa es que hay que ver qué fue un parto normal. ¿Hubo oxitocina sintética? Para mí, un parto adentro de una institución ya no es un parto normal. Porque la mayoría de las mujeres no tenemos idea todo lo que nos han metido adentro. La oxitocina sintética, cómo la apuraron, la anestesia, ¿no? El cóctel de medicación que tenemos adentro del cuerpo y que ya nos está haciendo un lío bárbaro. Entonces, ¿qué es normal? Si ustedes me preguntan, un parto adentro de una institución médica ya no es un parto normal, ya es un parto intervenido. Normalmente en los partos donde no se, a los 5, 10 minutos, 30 minutos, empieza a haber nuevas contracciones, que es cuando las parturientas ya no queremos más nada de la contracción, y las placentas salen. Es rarísimo que una placenta no salga. Rarísimo, si el parto ha sucedido sin intervenciones médicas. Y si no, se mete mano y se va despegando las paredes del útero. Luciana, tengo dificultades para manejar la ira que siento debido al exceso de control de mi madre en mi vida. Esto no es parto, ¿no? Al mismo tiempo me encuentro en una constante lucha interna porque deseo perdonarla, comprendiendo las dificultades y los desafíos que ella ha enfrentado. Bueno, esto no es tema de hoy. Luciana, yo te sugiero que nos escribas
y empieces tu propia biografía humana, entonces vamos a ver, probablemente tenés mucha razón en tener ira con tu mamá, pero el problema no es que ahora tengas ira con tu mamá, el problema es que ahora tengas ira hacia el mundo entero, y eso lo tenemos que revisar en tu propia biografía humana, no es tema de partos, así que ¿cómo podría abordar esta tensión entre mi ira y mi deseo de perdón? Pues, ¿quién? Está todo mal esto. No, no, está todo mal. No, no, no. Primero, Luciana, no le voy a dar mucha entidad a tu pregunta porque hoy estamos hablando sobre partos, pero sí te sugiero que escribas a Universo, a Laura Woodman, a cualquiera de todos. Así como ustedes llegaron aquí, escriben un email o un WhatsApp y dicen, a ver, quiero esto mismo que vos estás escribiendo, y te van a dar un turno para iniciar la biografía humana y lo vamos a revisar en el marco real. Primero, ni es importante la ira que tenés, ni es importante hoy al principio que perdones a tu mamá. Lo que sí es urgente es que comprendas la totalidad de tu vida. Después veremos qué hacemos con tu ira, y que no es solamente contra tu mamá, y qué hacemos con el vínculo con tu mamá, y qué decisiones vos podés tomar con mayor conciencia de la totalidad de tu vida. No, en general no pregunten estas cosas a una persona, ¿qué hago? Lo que nosotros tenemos que hacer es comprendernos más y encontrar recursos para comprendernos más y después tomar decisiones con la responsabilidad que significa tomar nuestras propias decisiones personales. A ver, Ángela, sí, creo que las dulas tenemos una responsabilidad muy grande de autoconocimiento para no interferir en el proceso de las madres, un proceso muy profundo. Sí, no solamente es importante que las dulas tengan un recorrido importante, y ustedes saben que yo propongo la biografía humana, es incontestable el trabajo que podemos hacer, sino también mejorar con qué profundidad las dulas vamos a poder comprender el proceso emocional de esa mujer en particular, que se puede poner de manifiesto en la escena del parto o después en escenas posteriores, ya con el bebé en brazos. Tienen mucho todavía para formarse. Ok, acá Luciana volviste a escribir. Milena, acá ya también lo volviste a escribir, gracias. Ya Carly, lo voy a leer yo. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué podemos hacer para llegar al parto mejor preparadas y más conectadas? Y dos, ¿es un buen momento para trabajar la VIH estando en embarazo? Para mí es el mejor momento. O sea, a la primera pregunta, ¿qué puedo hacer para llegar mejor preparada? Empezar tu VIH. Sería espectacular. Entiendo cuál es mi vínculo con mi madre, viendo lo que puedo entender mejor cómo organiza el vínculo con mi pareja, si es que tengo pareja, o con mi entorno, quién me apoya, con qué nivel de conocimiento yo estoy abordando este momento mío, que es un embarazo, con todo el miedo, el temor, la inexperiencia, cómo me paro sobre mis potencialidades. Es un excelente momento. Es un excelente. A ver, cualquier momento es bueno para empezar la propia VH. Ahora, si me voy a convertir en madre, o sea que yo voy a ser responsable por el bienestar de otro individuo, no podemos dejar pasar más tiempo. Paulina, yo no hubiera logrado mi parto tan conectado sin mi dula. Mira qué bien. Lina, buenos días Laura, muchas gracias por este espacio. Fui acompañada por dula en 3 de mis 4 partos y su cercanía y acompañamiento fueron clave para tener partos tranquilos a pesar de estar en ámbito hospitalario. Y sí, y sí, y sí. Carla, traté de hablar con mi ginecóloga sobre mi parto. Estoy en el mes 5 y ella me dijo que hasta que esté cercana a los 8 meses, ella hablaría conmigo. Esto es violencia y cambiate ya de ginecólogo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cómo alguien, ella, cómo va a hablar o sea, si esto no es ignorancia? Y también porque, ¿qué me pasa a mí en mi propia biografía humana? ¿Cómo estoy acostumbrada a acatar órdenes? Si una señora cualquiera con un guardapolvo blanco es ginecóloga, me dice, no, yo hasta que vos no estés en el mes 8 no voy a hablar sobre tu parto. Estamos todos locos. Entonces, la ginecóloga seguirá su ruta, pero vos, Carla, ¿cómo no vas a buscar un lugar de respeto, donde te sientas acogida, tenida en cuenta, avalada, querida? ¿Cómo las personas que te van a acompañar no van a generar un vínculo con vos para acompañarte en uno de los momentos más íntimos y más
se me fue la palabra, más importantes y más determinantes de tu vida. Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres? ¿Vuelvo a una consulta con esa ginecóloga que me dice una barbaridad así? No, si eso no es violencia, no sé qué es. Y si te lo dice así mientras estás embarazada, ¿qué es lo que no va a hacer con vos y cómo te va a tratar en la escena del parto? Es una barbaridad. Por eso depende de las mujeres. Depende de cada una de nosotras. Nanu, Laura, ¿dónde se puede prepararse para dula? Miren, depende de dónde cada uno vive. Ustedes, a ver, para ser dula hay muchísimas formaciones online en todas partes. Depende de donde cada uno. Pongan en internet, averigüen, pregunten. Mi introducción a la Escuela de Biografía Humana, que ahora la llamo Maternidad Niñocéntrica, que va a empezar ahora el 4 de septiembre, es una maravillosa preparación para las dulas, aunque no les doy certificado de dula. Pero van a aprender un montón. Eso, el que quiera ser dula, hacer alguna preparación, alguna formación de dula, más la introducción solamente de mi escuela, salen caminando. Maternidad niñocéntrica habla de esto un poquito, Laura. Habla de esto un poquito, Laura. Sí, ¿os querés decir? A ver, Alma, ¿qué me estás pidiendo? Traté de hablar con mis... Ah, esto ya lo dijiste, muy bien. Laura, gracias por este espacio. ¿Cómo acompañar a la mujer que le detectes grandes dificultades emocionales sin llegar a ser invasiva con ella? No, esto no lo puedo responder así. ¿Quién? ¿Quién es esa mujer? ¿Cuánto yo aprendí, cuánto recorrido tengo hecho sobre mí misma? ¿Qué vínculo tengo con esa mujer? ¿Es una clienta mía? ¿Es una amiga? ¿Es mi hermana? ¿Es alguien que confía en mí? ¿Es alguien que me pide apoyo? O sea, no es así. ¿Cómo le hablo a cada mujer? Depende. Hola, una fortuna a tu persona. ¿Qué opinas de parteras que no han sido madres? Yo tuve mis partos con... No pasa nada. Yo tuve mis partos con esta situación y no llegamos a conectar del todo. Se abrió una distancia para poderlo hacerlo sola. Mis partos con esta situación y no llegamos a... A ver, no necesariamente una buena partera tiene que haber sido madre. No necesariamente. Es como nosotros con las biografías humanas, nosotros atendemos personas que han pasado por infiernos y yo puedo acompañar a esa persona sin haber pasado yo por un infierno. O sea, la capacidad de amar, de ser compasiva, de conectar con con las vivencias íntimas de una mujer, cualquiera sea esa vivencia íntima, ¿no? Porque cada mujer y cada hombre, ¿no? Cada individuo es una historia aparte, es un papel en blanco. Entonces, eh, yo no tengo que haber pasado por una situación para poder acompañar a otro en esa situación, porque no es un tema de identificación. Ahora, que vos hayas tenido una partera que no fue madre y que además no pudiste conectar con ella, bueno, también depende de cada mujer. ¿Por qué voy a un parto con una partera con quien yo no tuve conexión emocional? ¿No? Eso también depende de las mujeres. ¿Por qué no nos buscamos lugares amorosos? Probablemente porque ni siquiera sabemos qué significa eso. Probablemente porque ni a lo largo de la infancia, ni después cuando fuimos adolescentes y jóvenes, ni en la vida adulta, no hemos recibido ni el amor, ni la empatía, ni la suavidad, ni la ternura por parte de nuestra mamá o de la persona que nos haya criado, y después no hemos sabido reproducir escenarios amorosos. Por eso les digo que después, ¿por qué se me va a ocurrir buscarme parteras, matronas, quizás ginecólogos que sean amorosos conmigo si ni siquiera sé lo que eso significa? Por eso les estoy diciendo que el parto no está separado del continuum de nuestra vida. Y por eso en cualquier momento es un buen momento para incursionar en nuestra propia biografía humana y averiguar la realidad de nuestra realidad emocional, ¿no? La dimensión de nuestro dolor o nuestro sufrimiento, nuestro desamparo. Piensa que somos todos sobrevivientes del desamparo infantil, en mayor o menor medida, y esto es algo que nosotros tenemos que tener conciencia. Para ti, Laura, ¿cuál sería un lugar óptimo para realizar un parto? Y en la casa de uno, en la casa donde, o sea, en mi cueva, en donde yo me siento bien. Hay mujeres que se sienten mucho mejor en la casa de la partera, por ejemplo.
Están, durante todo el embarazo van a la casa de la partera o de la matrona y es ahí donde sienten que es un lugar acogedor. Quizá no me llevo bien con mi pareja o tengo a mi madre que tiene la llave de mi casa. Entonces hay que ver, hay que preguntarle a la mujer, ¿cuál es el lugar donde vos sentís que es tu hogar, donde nadie te puede lastimar? Y cada mujer lo tiene que decidir. Uno debería creer que el lugar donde uno se siente bien es donde uno vive, pero no siempre es así. Ahí Marcelo puso los emails a donde pueden y los WhatsApp a donde pueden escribir si alguien está interesado, ¿sí? Está puesto ahí en el chat. Ofelia Laura, gracias por todo. ¿Consideras para el óptimo desarrollo del humano una circunstancia de seguridad y calma? Es decir, sin el factor de estrés, es el caso del parto, pero también a lo largo de la vida. A ver si te entiendo bien, Ofelia. El factor de estrés, a lo largo de la vida todos tenemos factores de estrés. No existe una vida, no estamos en el cielo, ¿no? Como angelitos flotando en el éter. Todos tenemos situaciones de estrés, todos tenemos obstáculos, crecer es difícil. eh, a lo largo de la vida. A ver, el momento del parto, nunca sabemos cómo el parto se va a desarrollar. O sea, el parto siempre lo podemos contar el día después. Nunca sabemos qué va a pasar durante un parto. Lo que sí merecemos las mujeres es el máximo cobijo, respeto, protección, disponibilidad, silencio, calma, para que hagamos el máximo de lo que cada mujer es capaz. Después veremos cómo nos sale. Y iremos viendo a lo largo del transcurso del parto qué tipo de ayudas necesitamos, si es que necesitamos alguna asistencia. Muchas veces no necesitamos ninguna asistencia. Ahora, a lo largo de la vida, y sería ideal que todos vivamos en un mundo fantástico, donde no hay estrés y donde siempre nos apoyamos unos a otros en nuestros obstáculos y nuestras dificultades. Pero bueno, cuando el bebé y la madre son separados enseguida después del parto por 3 días debido a razones médicas, ¿qué es lo que debe la madre hacer para que ambos continúen conectados mismo así? Bueno, como siempre, Milena, habría que ver cuáles fueron esas razones médicas, porque si algo empieza mal, después todo lo que va a seguir va a ser cada vez peor. Como les digo, si yo entro en un hospital y me meten oxitocina sintética y empiezo a tener unas contracciones insoportables, y entonces después me meten una anestesia epidural porque no tolero, entonces después voy a una cesárea porque las contracciones por esta oxitocina sintética fueron tan salvajes que entonces el bebé nació con algún tipo de sufrimiento fetal y después le hicieron una aspiración mal hecha y entonces tragó meconio y entonces después el bebé... A ver, lo que hay que mirar, tenemos que desandar el camino y ver en cada circunstancia por qué, cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, qué tipo de amenazas tuvo esta mamá, por qué le indujeron el parto, qué le hicieron al bebé en el porque también hay muchas rutinas muy cruentas sobre el bebé, que no es tema de hoy. Y después, ¿por qué ese bebé, según los médicos, quedó internado en neonatología? Y si realmente pasó algo, que a veces puede pasar, que el bebé nació con alguna dificultad o hubo una maniobra mal hecha o lo que fuera, que puede pasar, lo ideal sería que esa mamá apenas pueda se levante y se quede al lado de su bebé, reclamando a su bebé y poniéndole al pecho todo lo que sea necesario. El bebé, y si el bebé está conectado a cables, hay que ver cuál fue la seriedad o el problema supuestamente médico que tuvo ese bebé. Pero eso que al bebé le están haciendo, también se lo pueden hacer en brazos de su mamá, no en su cuna. Así que también depende de esa mamá cuánto está dispuesta, después de toda la adrenalina y de todo lo que ha pasado y de todas las amenazas que recibió, si realmente tiene apoyo ahí. El trabajo de una dula es muy importante para levantar a la mamá, ir hasta el servicio de neonatología, reclamar al bebé y ver cuánto, mismo con los cuidados médicos que tiene el bebé, ese bebé puede pasar las 24 horas pegado al cuerpo de su mamá, tratando de succionar el pecho, si es que es posible, regulando la temperatura, pegado al cuerpo caliente de su mamá, escuchando el ritmo cardíaco de su mamá.
y ese bebé se va a recuperar. Por eso estoy respondiendo en general, porque no sé ni cómo fue el parto, ni cuáles fueron esos cuidados médicos, supuestamente, lo digo entre comillas, que el bebé requirió. Como partera, María Luisa, es muy importante para mí acompañar la vulnerabilidad de las mujeres en el embarazo, parto y posparto, y para ello hay que prepararse para poder sostener amorosa y compasivamente los procesos. Así es. Acá Marcelo está poniendo maternidad niñocéntrica para quien quiera empezar a formarse conmigo, que empieza el 4 de septiembre, en breve. Valentina, hola Laura. Al final de tu diálogo mencionabas de las generaciones anteriores. ¿Qué tanto influye en cómo ha sido el parto de mi madre con mi propio parto? ¿Tiene que ver algo con la memoria del cuerpo? Por ejemplo, a mi madre le hicieron al final episiotomía y yo tenía miedo a que me la hicieran y al final terminé en cesárea. Bueno, en este nivel de linealidad no tiene nada que ver. ¿Por qué? A veces no tiene tanto que ver el parto que mi madre padeció, sino todo lo que mi madre me contó sobre su parto. Eso sí puede hacer mecha en mí. Que ella le hicieron una episiotomía no significa que a mí me van a hacer episiotomía. Episiotomía. Hay que ver el nivel de conciencia de tu mamá en esa época, cuando vos naciste, y como yo también y qué busqué yo ahora, y quizá busqué dentro del mismo paradigma. Y como casi todos, busqué dentro de la medicina más convencional. Y hoy en día el 70% de los partos terminan en cesárea. Esto nos habla de la ignorancia de la medicina convencional y de la ignorancia de las propias mujeres, cuando normalmente el porcentaje de partos que se complicarían está en el orden del 10%, que se complicarían, no necesariamente que tendrían que llegar a cesárea, es del 10%. Entonces, si en el mundo occidental el promedio de partos, el 70% termina en cesárea, algo estamos haciendo mal. Nos pueden compartir el link actualizado. Acá te lo compartió, un poquito más arriba, de maternidad niñocéntrica. El que envían dice que no está disponible. A ver, Marcelo, ¿te fijas si Sí, pasa sí, algo? ahí lo compartí de nuevo, ya está. Ok, gracias, gracias. Laura, Lina, pienso mucho en las mujeres que no tienen recursos para pagar una dula. En Colombia el servicio hospitalario todavía es agresivo, no en todos los hospitales, y hay secuelas fuertes en las madres posterior a sus partos. Si tienes dula, el trato de los médicos es diferente, es más respetuoso, pero si vas solita estás un poco a la suerte, ya lo sé. Lo sé, eso es así, es así, es así. Hay mucho por recorrer, es así. Ahí está, Marcel, Alma te agradece. Hola Laura, en mi hospital en Suecia, mira vos, no puedo elegir mi equipo de parto, las matronas de turno serán las que me apoyarán al parir y bueno, mi marido, ¿cómo crees que puedo encontrar seguridad en ese sentido? Parir en casa es muy costoso. Bueno, yo tengo entendido que en los países nórdicos están mucho más avanzados, de Holanda para arriba, ¿no? Suecia y más para arriba. En Alemania también. Ahí si no es la partera, tengo entendido que en los países nórdicos casi no intervienen y los médicos están a un costado, o sea, son las parteras las que atienden los partos, así que probablemente te va a ir mucho mejor que a la mayoría de nosotros. Lo que sí es bueno es que vos con las parteras que hay vayas también, depende cómo vos establezcas también tu vínculo, cómo vayas vinculándote con ellas, y también cómo vayas conociéndote y respetando lo que vos necesitas. Entonces también, entendiendo que probablemente van a ser parteras bien entrenadas y respetuosas en Suecia, que es más normal eso que lo contrario, que vos también puedas contar, decir, vincularte, reírte, ¿no? Cuando llegue tu parto. Aura, cuando tuve a mi hijo me encontraba en un nivel de conciencia diferente y desconexión conmigo. Mi vida cambió con el nacimiento de mi hijo y tu libro, Te debes referir a mi primer libro, ¿no? La maternidad y el encuentro con la propia sombra, mi libro más famoso. Tuve parto natural y mi instinto me ayudó a respetar cosas en el hospital, pero aún así hubo violencia. ¿Cómo reparar esto con nuestros hijos? Bueno, esta es una linda pregunta. Todo es a partir de hoy. El parto y el nacimiento de mi hijo
y cómo yo quedé lastimada para ocuparme el primer tiempo, claro que tienen consecuencias, pero después yo seguí viviendo cada día con mi hijo. Y eso es lo que también miramos a lo largo de todas las biografías humanas. Nosotros vivimos, los que somos adultos, miles y miles y miles y miles de días. Y el parto aconteció en un día, o en 2 días, o en 3. Después tenemos miles de días en los que si nosotros revisamos nuestra biografía humana y vamos mirando también nuestros automáticos y cómo nos hemos acostumbrado quizá a niveles de violencia o de maltrato o de desprecio o de humillación o de distancia emocional o de frialdad o de exigencias o de obediencia o a lo que sea que como nos han formateado, bueno, todo eso que yo puedo empezar a darme cuenta ahora y a intentar un entrenamiento para cambiar y para ser más benevolente, más amorosa, más suave, más tierna con mis hijos o con quien sea mi prójimo, eso es un tema que acontece cada día. Esa es la maravilla de estar vivos, ¿no? Estefanía, hola Laura, hola a todos, gracias por este espacio con tanto conocimiento. La verdad, ojalá que muchas mujeres puedan darse cuenta de lo importante que es adueñarse de una misma y elegir no estar cerca de profesionales tan violentos, especialmente en un momento tan visceral y especial como es el parto. Poder vivir la fusión emocional con nuestros hijos desde que están en la panza y mientras vienen al mundo y para toda la vida, claro. Ofelia, mi bisabuela fue partera y eso claramente me influyó, ¿no? En la toma de decisiones a la hora de parir. Me lo impuse, pero todo lo que desató fue al final lo mejor. Muy bien. Lina, si estás buscando dula en Colombia, te puedo apoyar. Tengo varias compañeras que están en sus prácticas y el valor por el servicio es significativamente más barato que una dula ya certificada. Muy bien. Ahí te puso, @AngelaDula. Cris, Laura, estoy participando en la palestra aquí en Estocolmo, hablando no de parturientas, pero del bebé. El hecho que alguien haya parido por medio de parto normal facilitaría, en teoría, el futuro proceso de indagación personal de ese bebé por cuenta de nuestra conexión física con la madre cuando, bueno, a ver, no, las cosas no son así. Eh, Vamos a suponer que una madre tuvo un buen parto. Vamos a suponer que una madre tuvo un parto en casa, amoroso, precioso, y que lo publicó en Instagram porque fue un parto maravilloso, en la bañera de su casa. Muy bien. Y vamos a suponer que el primer tiempo de ese bebé fue buenísimo. Ese bebé también después se va a convertir en un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 8, 10, 20, 15, 18, 20. Entonces, lo que le va a acontecer a ese bebé no solamente va a tener que ver con el nacimiento amoroso que vivió, por suerte, sino que también va a depender de la totalidad de la crianza, de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de todos los que hayan participado en la crianza de este niño. La vida es larga, por suerte. Entonces, traten de pensar amplio, en el sentido, no hay un solo hecho que condiciona definitivamente la vida de otra criatura. Claro que parir en buenas condiciones es algo que todos merecemos y nacer en buenas condiciones desde el punto de vista del bebé es algo que todos merecemos, pero no se terminó ahí la historia. Bueno, vamos a ir terminando a ver las últimas. En eso estamos, trabajo personal que nunca termina. Gracias, Ángela. Bueno, justo, hemos terminado. Yo les agradezco muchísimo. Ustedes saben que una vez por mes abro estos conversatorios y cada vez voy proponiendo un tema distinto. Todos los demás conversatorios están disponibles en esta web de Universo Laura Goodman. Quien quiere saber más, averigua, escribe. Nosotros tenemos 2 grandes áreas que ofrecemos. O las biografías humanas personales, que cualquiera, en cualquier momento, hombre, mujer, con hijos, sin hijos, puede indagar, puede meterse, puede buscar, y ir viendo a medida que va sucediendo si lo que nosotros ofrecemos coincide realmente con lo que ustedes están buscando. Y por otro lado, el 4 de septiembre empiezo una nueva introducción para mi escuela de biografía humana. Esta pequeña introducción la llamé Maternidad Niñocéntrica, dura 3 meses. Sobre todo a las dulas, les ofrezco de todo corazón. Me parece que es un complemento para la formación de ustedes que va a, a derramar en muchísima más comprensión para cada parturienta que ustedes estén asistiendo. Así que muchísimas gracias. Ahí Marcelo volvió a poner ahí los mails, los WhatsApp, etcétera. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.